En este video vamos a hacer el análisis de un diseño factorial completo utilizando lenguaje R, donde vamos a utilizar el paquete de visualización FIA. El problema que vamos a utilizar con la intención de poder ejemplificar el uso que tiene este tipo de paquete es el siguiente. Deseamos seleccionar un material para un producto de manera que la afectación a los cambios de temperatura sea lo menos posible. Para esto se analizan tres materiales a tres temperaturas diferentes, donde la respuesta es el tiempo de duración del producto a las condiciones dadas. Lo que buscamos es seleccionar un material que en términos de las temperaturas tenga la menor caída en la duración que va a tener este tipo de producto. Hacemos la lectura de los datos y podemos darnos cuenta de que tenemos la variable material, la variable temperatura y la variable de respuesta tiempo. Que el material es el factor, temperatura es otro factor, donde los niveles que tenemos en el caso del material, pues tendríamos material 1, material 2, material 3. En el caso de la temperatura 15, 80 y 125 y la duración que buscamos nosotros es la más alta posible. En este caso, hago un attach con la intención de tener las variables residentes en memoria y adicionalmente voy a tener, ver cuáles son las variables que tengo. En este, como ustedes se pueden dar cuenta, tengo la variable material, la variable temperatura y la variable tiempo duración. Verifico cuál es la estructura que tiene la base de datos con el comando str y me puedo dar cuenta de que el material es del tipo carácter, la temperatura es numérica y el tiempo de duración es numérica, de tal forma que necesito convertir el material a factor y la temperatura a factor. Procedemos a hacer el análisis y lo primero que hacemos es un cambio de variables, que en este caso voy a crear una variable que le voy a llamar el factor A, que es material, donde convierto el factor al material. Factor B, que es la temperatura, lo convierto a factor de temperatura. Y la respuesta del tiempo de duración, donde tengo la variable, la base de datos, signo de pesos, tiempo de duración, para poderlo ajustar. Y convierto, tenemos nosotros aquí que el factor A, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene tres niveles. El factor B lo convierto y nos podemos dar cuenta de que tenemos tres niveles. Generamos la variable de respuesta, tiene 36 valores, ya que tenemos nosotros tres réplicas, y generamos la tabla NOVA. Vean ustedes que en el modelo tenemos nosotros que es un modelo lineal, ya que el comando es lm, la respuesta tilde, dadas las variables factor A material más factor B, y la elevo al cuadrado para tener la variable, las interacciones dobles. En este caso, convierto, obtengo el modelo, saco ANOVA y sacamos summary de ANOVA. Aquí nos podemos dar cuenta en la consola que tenemos la tabla NOVA. Como ustedes pueden ver, el factor A es significativo. Si nosotros utilizamos el 95% de nivel de confianza, donde la hipótesis nula, en este caso, pues es que el factor tiene una afectación sobre la variable de respuesta contra una hipótesis alternativa, que en este caso, perdón, la hipótesis nula, el factor no tiene una afectación sobre la variable de respuesta contra una hipótesis alternativa, que el factor sí tiene una afectación sobre la variable de respuesta. Nos podemos dar cuenta de que aquí tenemos evidencia para poder rechazar la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alternativa, de tal forma que el factor material tiene una afectación sobre la variable de respuesta. Lo mismo ocurre con la temperatura y la interacción factor A material, factor B temperatura, de tal forma que los tres elementos o los tres componentes de este diseño son significativos. Una vez calculada la tabla NOVA y que ya sabemos cuáles son los efectos significativos, procedemos a la gráfica de efectos principales e interacciones. En este caso vamos a hacer uso de la librería FIA,
que si por alguna razón alguno de ustedes no lo tuviera instalado, recuerden que pueden pasar a Packages en la sección Install y pueden ustedes colocar FIA y lo instalan. En mi caso yo ya lo tengo instalado. Voy a activar la librería FIA, se activa y vean ustedes que la gráfica, voy a crear una gráfica donde el comando va a ser Interaction Means del modelo. Voy a aumentar este espacio que es el espacio gráfico y voy a generar plot de la gráfica. Entonces creamos gráfica, plot de la gráfica, se genera la gráfica de efectos principales e interacciones. Pero es muy importante que una vez que ustedes hayan terminado de crear la gráfica de efectos principales e interacciones, regresen ustedes la sección gráfica a tener un solo renglón y una sola columna. Aquellos que ya han utilizado o utilicen este sistema y no utilicen este comando que ahorita voy a explicar, se van a dar cuenta que las siguientes gráficas van a ser gráficas pequeñas porque dividió el espacio gráfico el comando FIA. De tal forma que es muy importante y recomendable que siempre que utilicemos esta sección, utilicemos el comando par entre paréntesis mfrow igual a c1,1. De tal manera que le estoy diciendo que vamos a tener un renglón y una columna. Y con esto regresamos nosotros a lo que vendría siendo un espacio. En la parte gráfica, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos el efecto principal del material y el efecto principal de la temperatura y la interacción material-temperatura, donde en este caso nosotros podemos ver que la temperatura se encuentra en el eje X y el factor lo tenemos nosotros como el elemento trazable. Y en esta es la misma interacción nada más volteada, donde el factor material lo tenemos en el eje X y el factor trazable lo tenemos la temperatura. Vean ustedes lo siguiente. Nos podemos dar cuenta que en el caso de la mayor duración, cuando es efecto principal, pues lo tendríamos nosotros con el material número 3 y en el caso de la temperatura, la mayor duración la tendríamos a menor temperatura. Pero vamos a revisar porque también la interacción es significativa. Y recuerden ustedes que en el caso de que una interacción contradiga al efecto principal y siendo la interacción significativa la que va a mandar va a ser la interacción. Nosotros podemos revisar aquí que en el caso, por ejemplo, de la línea negra corresponde al material 1 y tenemos que a temperatura de 15 en un material 1 la duración es alta, pero cuando tenemos la temperatura 80 y 125 la caída es drástica. El caso de la línea roja corresponde al material 2 a 15 grados, pues tenemos una temperatura o una duración alta, baja a 80 y después bajaría a 125. Y en el caso de la línea verde, que es el material 3, vemos nosotros que en 15 pues tiene una duración relativamente buena comparada con las otras, sube un poquito a 80 y tiene una menor caída que cualquiera de las otras, el material 1 y 2, en este caso no cae tanto como los otros, de tal manera que nos podemos dar cuenta de que si queremos tener un material con una mejor estabilidad, pues en este caso nos convendría el material número 3. Acá la tenemos al revés. Vean ustedes que en el material número 3 podemos darnos cuenta de que si la línea es negra correspondiente a 15 grados, a 80 es la roja y a 125, pues podemos ver que en el caso del material 3, pues tenemos que a 15 y 80 casi son iguales y baja menos que cualquiera de las otras a 125, cosa que si tuviéramos el material 1 lo analizaríamos en forma vertical y el material 2 en forma vertical. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que tenemos nosotros que es el material 3 el adecuado. Vamos a verificar los supuestos del modelo. Y en este caso, los dos supuestos del modelo que voy a verificar es la normalidad de los residuos
y la igualdad de varianzas, también conocida como prueba de homocedasticidad. En el caso de la normalidad de los residuos, voy a verificarlo a través de la prueba de Shapiro-Wilk y utilizamos el comando shapiro.test de los residuos estándares del modelo, de tal manera que obtengo el valor y obtengo un p-value de 0.6672. Recuerden que en este caso la hipótesis nula es que los residuos estandarizados se comportan de manera normal contra una hipótesis alternativa de que los residuos estandarizados no se comportan de una manera normal. Como el p-value es de 0.66, no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, en este caso puedo tener la certeza de que no tenemos nosotros observaciones anormales. Vamos a hacer la prueba de homocedasticidad. Para poder llevar a cabo esta prueba, utilizamos la librería CAR, igual que en el caso anterior. Si no la tienen, pues la instalan, nada más colocan aquí CAR y va a instalar lo que corresponde a la librería más las librerías asociadas. En este caso la activo. Y el comando para poder hacer la prueba de homocedasticidad es nsbtest, Non-Constant Variability Test, aunque es importante que utilicen nsbtest porque también encontrarían ustedes nsb.test. Utilicen nsbtest. En este caso, la hipótesis nula es que las varianzas son iguales contra una hipótesis alternativa de que las varianzas no se comportan igual o al menos una varianza es diferente con respecto a las demás. Corro la prueba y me da un p-value de 0.36121, lo cual me indica que no tenemos problemas de igualdad de varianza y por lo tanto tenemos homocedasticidad. En caso de que se hubiera rechazado la hipótesis nula, tendríamos problemas de no igualdad de varianzas y eso sería heterocedasticidad. Es importante recordar que el modelo predictivo presenta homocedasticidad cuando la varianza del error condicional a las variables explicativas es constante a lo largo de las observaciones. Ahora, vamos a hacer predicciones. En este caso vamos a hacer la predicción con los valores que nos salen. Voy a primero a probar cada uno de los tres materiales con respecto a la temperatura de 15, de tal manera que genero un factor que es factor A, material 2, donde tiene que ser del mismo tipo contra el que voy a comparar, que era del tipo factor. De tal forma que entonces hago la igualdad, factor, y tengo el material 1, material 2 y material 3. Vean ustedes que lo coloco entre comillas porque es del tipo carácter. Si fuera numérico, no lo colocaría como es el caso que tengo acá. Y el factor B de la temperatura tengo 15, 15 y 15 porque tendría, como voy a tener tres comparaciones, va a ser material 1 a 15, material 2 a 15 y material 3 a 15. Corro estos elementos para tener aquí y me doy cuenta de que tenemos nosotros el factor y aquí tenemos nosotros que es la temperatura que tiene tres niveles y dos que tiene un solo nivel que es 15. Utilizo el comando predict, donde el objeto es el modelo creado, new data, que es un data frame, del factor A material, que es igual al factor A material 2, factor B temperatura igual a factor B temperatura 2, y le solicito un intervalo de confianza, de tal manera que ese intervalo igual a confidence. Corro esto y los resultados que obtengo los tenemos en la parte de abajo. La primera de ellas corresponde a la parte de fit, donde tendríamos nosotros el valor promedio y el lower y upper, que es el intervalo de confianza, que en este caso es al 95%, 95% de nivel de confianza, donde tendríamos el valor inferior y el valor superior. De tal manera que si yo utilizo el material 1 a 15, tendríamos en promedio 134.75 o un intervalo de confianza de la media que va de 108.27 a 161.22. Lo mismo ocurriría con el material 2, 155.75 y el material 3 a 144 con un intervalo de confianza
de 117.5251 a 170.4749. En este caso podemos ver que en el caso de temperatura 15, pues el que tendríamos nosotros más alto, pues sería el material número 2. Pero ahora vamos a verificar con el material que consideramos más homogéneo, de tal manera que voy a analizar el factor, el material con material 3. Vean ustedes que tengo tres consideraciones del material y la temperatura a 15, a 80 y a 125. Lo convierto y lo convierto. Vean ustedes que aquí ya cambió. Ahora el material 2 tiene un solo nivel y la temperatura pasa a tener tres niveles. Utilizo el comando predict, donde el objeto es el modelo, new data data frame, que sería factor A material igual a factor A material 2, factor B igual a factor B temperatura 2. Es muy importante y me ha tocado que en ocasiones hay quienes los colocan al revés y marca un error. Es muy importante que siempre debe de estar colocado en primera instancia el factor que forma parte del modelo. Si lo colocan al revés, marca el error porque material 2 no forma parte del modelo inicial. Coloco el intervalo de confianza, corro y podemos darnos cuenta de que el material 3 a 15 da 144, material 3 a 80 sube a 145.75 y material 3 a 125 da 85.50. De tal manera que aquí podemos verificar los resultados, tanto promedio como intervalo, y podemos darnos cuenta de que este material pues es homogéneo a temperatura baja y media y tiene una caída a la alta temperatura. Por lo tanto, el material más adecuado correspondería al material número 3 y aquí hicimos uso de un diseño factorial completo con el paquete FIA.